Encantado de que se iba a venir la novela para el día de la fecha, señor Juanjo Tuma, pero ¿quieren que les diga la verdad? Yo no tengo ni idea. ¿No así sabe? que todo tuyo, Juanjo. Tampoco. Habíamos mencionado que la novela del día de hoy iba a ser un hecho, no iba a ser una persona. Se habló mucho en estos últimos días, se cumplió un aniversario la semana pasada, más precisamente el 18 de julio, y del hecho que vamos a hablar en la novela del día de hoy es el atentado a la AMIA. Este hecho ocurrió el 18 de julio de 1994. Las imágenes que vamos a compartir con ustedes son de lo que fue el trabajo de la remoción de escombros, de los rescatistas que estuvieron trabajando en el lugar después de la explosión de esta camioneta que causó la muerte de 85 personas. Es el máximo atentado en nuestro país. Se había perpetrado un atentado anterior que había sido a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, causando la muerte de 22 personas y dejando 242 heridos. Más de 300 personas heridas fueron el saldo de este ataque a la embajada, a lo que era la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires, en calle Pasteur 633. De esta manera, y el primer video del día de hoy, nos muestra la forma en la cual se anunciaba el atentado en la televisión argentina. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada. Todos los edificios en la cuadra destruidos. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Después de estas palabras que escuchábamos con el anuncio de lo que fue el atentado, te pone la piel de gallina volver a escuchar este audio y ver las imágenes, porque a partir de lo que fue la explosión de esta camioneta que se había detenido en el lugar con un atacante suicida que murió también en el momento de la explosión, fue que se desató lo que fue el trabajo de tratar de rescatar a alguien con vida, de lo que fue esta historia que colaboró muchísima gente, la Policía Federal, distintos organismos que trabajaron en el lugar para poder rescatar a alguien con vida. Reitero, 85 personas murieron en este ataque terrorista, el más importante sufrido en nuestro país. Y al día de hoy no hay responsables por este hecho. No hay nadie condenado por lo que fue el atentado. Vamos a ir desandando el camino de la novela del día de hoy, vamos a ir tratando de contarles de qué manera fue la trama política, de qué manera se fue dando la investigación judicial, pero también nos va a quedar una sensación de impunidad muy grande cuando terminemos, porque sin lugar a dudas, después de semejante atentado que al día de hoy, tantos años después, no tengamos responsables juzgados o al menos en un proceso judicial, es verdaderamente lamentable. Escuchábamos de qué manera se informaba y vamos a escuchar ahora a Carlos Rucauf, que en su momento era ministro del Interior del gobierno de Carlos Saúl Menem y se encontraba en Naciones Unidas al momento de producirse el atentado, y esto decía en comunicación telefónica con Mauro Viale. La información aquí presupone alguna, comunidad ideológica con el atentado a la Embajada de Israel. Sí. Se rescata bastante fuerte unas declaraciones de Shimon Peres y otras de Isaac Rabin, en donde en todos los casos se son muy respetuosos con la Argentina, y nosotros ya le hemos transmitido al gobierno de Israel que también vemos con agrado la posibilidad de que sus organismos de inteligencia y seguridad colaboren con los nuestros en la investigación. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, no hay muchas palabras, Carlos, solamente esperarte y ver. Uno no puede decir nada, son todas suposiciones, ¿no? Sí. Seguro. Además, lo primero ahora es el rescate de los que aún puedan estar con vida bajo de esa montaña de escombros, ¿no? Y después empezará toda la tarea de pericia, y las fronteras están cerradas, así que esperemos que si los causantes todavía están en el territorio nacional, esa decisión instantánea del presidente de cerrar la frontera nos ayude mucho. Esta decisión que termina mencionando Carlos Rucauf, recordamos, en ese momento ministro del Interior del gobierno de Carlos Saúl Menem,
habla de la importancia de haber cerrado las fronteras en ese momento y de inmediato. Después, esto no está dentro de la novela, pero uno de los principales implicados, uno de los principales sospechosos, Moisés Rabbani, que era uno de los referentes de Irán en Argentina, se supo que se fue recién de Argentina un mes después. Y que, bueno, finalmente no se supo nada de su paradero en ese momento y demás. Claramente en ese momento no era un sospechoso, pero que después la investigación fue tomando algún giro. Carlos Rucauf hablaba desde Naciones Unidas en Nueva York y hablaba también de que era el momento de empezar las tareas de rescate. Tareas de rescate que se hacían de esta manera. Bueno, sí, hubo un indicio de que podía ser respiración humana, por eso se hizo en silencio. Se conectaron los equipos de ultrasonido para poder detectar. Allí está la cámara, Ramírez, a ver si miramos para allá. Y se le pidió a esta persona que cambiara la respiración, que si no bien no podía golpear, que respirara de otro tipo de forma para ver si verdaderamente nos encontramos con alguien con vida. Y bueno, lamentablemente fue negativa, la alarma no se obtuvo respuesta. Se buscó durante casi 10 minutos el conseguir una respuesta de ese tipo de cosas, pero no pudo ser. Es decir, se sigue buscando, se sigue con la esperanza de que encontrar a alguien con vida, pero bueno, en ese lugar no. Un poco este era el panorama que se vivía en ese momento. Tengamos en cuenta que había explotado un edificio, habían muerto 85 personas, más de 500 personas heridas. Traía a colación este video porque también el método de búsqueda me hizo acordar mucho a lo que pasó con la explosión de Rosario, de Calle Salta. Sí. Cómo era este pedido en ese momento de silencio, de pedir que el clima sea otro para poder tratar de encontrar a gente con vida en el lugar, con los escombros que estamos viendo en las condiciones en las cuales quedó el edificio. Un trabajo que se hizo durante muchos días, había que también sostener los edificios contiguos porque se podían desmoronar en cualquier momento, incluso en uno de los momentos también se desmorona una de las paredes de los edificios y genera algunos problemas más. Atentos a lo que viene ahora, porque Bernardo Neustadt entrevista a Carlos Menem a días de lo que había sido el atentado. Un Carlos Menem que empieza a estar en la mira de la justicia, no en ese momento claramente, porque era una justicia que estaba muy cercana al poder, pero fíjense de qué manera Bernardo Neustadt entrevista a Carlos Menem y atentos a la pregunta que le hace. ¿Usted está contento con su sistema de seguridad, presidente? Yo diría que Argentina, para este tipo de episodios, no está todavía bien preparada. Debemos reconocer esto y asumir la responsabilidad, pero comprendamos que estos actos de terror, como por ahí algunos politizando la cosa, y un acto de terror nada tiene que ver con la política, por Dios. Quienes están politizando este hecho, ayer hablé con las autoridades de las organizaciones israelitas, judías en la República Argentina. Ellos rogaban para que no se llegue a politizar este acto, que es un acto de terror que nada tiene que ver con la política. Imposible, presidente. Bueno, pero sí, bueno, pero es que es un pedido de prácticamente de las víctimas de este acto de terror y es un pedido del presidente de la Nación. No podemos seguir especulando cuando aún no hemos terminado de remover los escombros sobre la sangre caliente de los muertos políticamente. Esto realmente es horroroso. Hace poco tiempo la justicia falló en contra del Estado argentino responsabilizándolo por el encubrimiento del atentado. ¿Tá? Cuando Carlos Menem en ese momento decía no hay que politizar, no hay que ir por ese lado porque no tiene nada que ver, en ese momento se hablaba de esto en las primeras horas. Hace muy poquitos días la justicia terminó condenando al Estado argentino por haber encubierto, haber entorpecido y haber desviado pistas que estaban dentro de la causa y que podrían haber llegado a lo que era la verdad de lo que ocurrió aquel 18 de julio del año 1994. Uno de los detenidos, Carlos Tejeldín, ¿le suena ese nombre? No. 10 años estuvo detenido. ¿Quién es Carlos Tejeldín? Carlos Tejeldín vendía vehículos. Vende una camioneta y es la camioneta que termina explotando 8 días después en lo que era la sede de la AMIA. Esto dijo hace pocos años en una entrevista televisiva Carlos Tejeldín. Estuvo, recordemos, 10 años preso y esto decía hace muy poquitos años. O sea, en todo tinte político la quiso usar. Ahora, la verdad
yo conozco la causa completa, la estudié, tuve un equipo de defensa grande y en la causa no podés encontrar absolutamente nada. Todo es falso, todo es mentira. Yo, si querés, te sigo contando. Declaró la mujer de un policía que estuvo detenido conmigo, declaró hace una semana y se puso a llorar. Dice, me tuvieron 6 horas detenida ilegalmente para que declare en contra de Tejeldín. Vino la doctora Espina y recién ahí me pusieron la verdad. Y así, estos 9 meses se probaron las irregularidades. Peor, a pesar que este tribunal está regulando, porque dice, todas estas irregularidades fueron ya tasadas en otro juicio. Pero vienen los testigos y te dicen, yo no lo conocía a Tejeldín. Y toda la declaración esta que hizo en el año 94, no me la hizo toda Galeano. ¿Quién es Galeano? Galeano fue el primer juez de instrucción que tuvo esta causa. O sea, necesitaban a Tejeldín, necesitaban un culpable. Necesitaban a alguien. Claro. El juez Galeano terminó condenado por todo esto que yo les venía diciendo también de lo que fue la investigación y demás. Lo vamos a escuchar al juez Galeano para que se entienda también de qué manera se trabajó en ese momento. Se le pagó a gente para que brinde información $400.000. ¿Qué dice Galeano? Y lo hicimos porque era por un atentado. Ahora lo vamos a escuchar al juez Galeano y tal vez pensemos, la verdad, no tan errado no está. La justicia lo termina condenando por su labor como juez en lo que fue la investigación y toda la instrucción que llevó a la causa AMIA. De esta manera hablaba hace poquitos años también el juez Galeano respecto de cómo se compró información en la causa AMIA. La información era clave. ¿Por qué? Porque era la información del último tenedor de la camioneta Trafic. El último tenedor nos iba a decir quiénes eran los terroristas que se la habían llevado o quiénes eran las personas que se la habían llevado, ¿no? Eso no tiene precio. Para mí no tiene precio y creo que para ningún investigador tiene precio. Usted como investigador, no sé cómo ponerlo, pero imagínese en esa situación donde se le está planteando que se exige para una suma de dinero para la protección de su familia o por el destino que él quiera darle, ¿no? Con el solo fin de saber un poco más de un atentado terrorista que mató 85 personas en medio de Buenos Aires. Realmente no hay un manual para decir si está bien o está mal. Bueno, claramente la justicia entendió que lo que hizo Galeano durante la investigación estuvo mal y por eso quedó condenado. Él hablaba de gastos reservados del Estado en ese momento para poder esclarecer lo que sucedía, pero el juez Galeano incurrió en un montón de cuestiones fuera de lo legal para llegar a eso. Los $400.000 se lo pagan a Carlos Tejeldín, que es quien después termina preso durante 10 años y después termina siendo absuelto. Es más, en su momento se hablaba de la pista siria, que es una pista muy importante en la causa que claro, era plata por información real. No era sí, que le pagaban para decir... Pero el juez tomando ningún recaudo dentro de lo legal, claro, digamos, okay. Yendo por otro camino. Carlos Tejeldín, les decía, durante 10 años estuvo preso. Menem fue absuelto por esto. Después fue absuelto por esto. Y se hablaba de que la pista siria fue la que él desvió y el entorno de Carlos Menem desvió en la investigación de lo que fue el atentado en la AMIA. Entramos en el tramo final de lo que es la novela del día de hoy. Recién hablábamos de las tareas de rescate y lamentablemente en ese momento no se había podido rescatar a nadie. También hubo momentos de emoción y de esta manera, y cuando les diga quién es quien habla se van a sorprender, hablaba uno de los rescatistas, uno de los médicos en lo que fue el rescate de uno de los sobrevivientes. Lo que sí podemos ver que esta persona está envuelta en una manta ahora. Ustedes ven que hay muchas personas ayudando. Levantan el suero y ya se encaminan hacia la ambulancia. Momento. Bueno, ahora sí, aquí ya están abriendo la valla. Comenzó a circular la motocicleta, abriendo camino. Ha sido muy difícil. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Pero lo lograron, doctor. Defiéndase, doctor, por favor. El paciente está compensado. Está en muy buen estado de salud. Dialogaba cuando lo sacamos. Sus piernas las ha podido mover.
estaba enganchado prácticamente en cruz con uno de los caños. Esto contaba, y el que no pudo ver las imágenes, y si lo vieron tal vez no lo iban a sacar, Alberto Crescenti. Es el titular del SAME hoy a nivel en Buenos Aires. Si lo buscan, seguramente muy reconocido por la imagen, porque está casi siempre en este tipo de situaciones, hablando de lo que fue el rescate de uno de los sobrevivientes. Para cerrar la novela del día de hoy, tenemos el testimonio de una de las personas que estuvo dentro del edificio en el momento en el que se produjo este atentado. 9:53, sentimos una explosión tremenda, se movió todo el piso, se cayó parte del techo. Yo lo primero que hice fue tirarme abajo del escritorio por reflejo, seguramente por eso, por reflejo. Sentí como caía parte de techo, paredes, volaban piedras, había mucho humo y se sentía un olor amoníaco muy fuerte, demasiado fuerte. Habrán pasado, no sé, calculo 2-3 minutos. Cuando el humo se disipó un poco, empezamos a buscarnos entre los compañeros de trabajo que estábamos en ese piso, que éramos más o menos 20. Vuelvo a lo que dije al principio, porque el testimonio es bastante fuerte. Estos dos últimos testimonios, el de rescate y de esta persona que estaba también en lo que era el edificio de la AMIA en el momento de la explosión. Lo más doloroso de todo esto, más allá de las 85 vidas que se perdieron, porque sin lugar a dudas es lo más importante, es haber llegado hasta acá y no tener ningún responsable. Como sociedad me parece que es también pensar muchas veces por qué abandonamos ciertas causas, por qué dejamos que este tipo de situaciones lleguen, porque además tiene que ver con lo político, y lo político fue lo que siguió durante muchísimos años en el poder. Alguien que se fue sin haber sido condenado por esta causa y que sin lugar a dudas después de lo que fue la recopilación de datos y la recopilación de estos testimonios dan cuenta de que había sobradas pruebas de que este atentado estuvo muy vinculado al poder en Argentina y al poder político de turno. Llevamos muchísimos años sin justicia, lamentablemente 85 personas perdieron la vida en lo que fue el atentado más importante en la historia de Argentina. Ocurrió el 18 de julio de 1994 en lo que fue la sede de la AMIA. No dormirás. Santa siesta. Hasta las 17.